Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos domingo a domingo. Claro, ustedes lo hacen porque saben que en este su programa usted se va a enterar de todo lo que sucede aquí en nuestra provincia, en Santo Domingo, en el Ecuador y en el mundo. Gracias por regalarnos un poco de su atención, sobre todo en esta época mundialista en la que todos estamos pendientes sobre los resultados de la TRI, de los otros partidos. Un resultado inesperado de hoy entre España y Alemania, ¿no? Empataron, un grupo que se complica realmente, donde todos pueden quedar eliminados y todos pueden campeonar, según el brillante análisis de nuestro productor general Fabio Velastegui, quien sabe de fútbol muchísimo, ni se imaginan cuánto. Esta noche queremos tocar un tema que es de suma preocupación, muy importante, y les vamos a agradecer a ustedes que son padres, que están en su casa, que le presten atención, por favor, porque el tema que hoy vamos a tratar es algo que nos preocupa en demasía. Acá está pasando algo que no se veía hace mucho tiempo, pero, y si en todo caso ocurría, no se le ha prestado la atención necesaria. Y usted como padre, usted como madre, tiene la responsabilidad de que en su hogar las cosas se conduzcan con cabalidad. Hoy vamos a tocar el tema del embarazo precoz y la maternidad temprana. Tenemos a dos profesionales de la salud invitados, brillantes profesionales, a la doctora Leonela Toala, quien es pediatra y coordinadora del área de neonatología del Hospital Gustavo Domínguez. También nos acompaña el doctor Giovanni Vera, quien es ginecólogo también del Hospital Gustavo Domínguez. Dos profesionales con amplio conocimiento, muy conocidos y reconocidos en la provincia. Ustedes seguro cuando han ido al hospital, muchos de ustedes los deben haber visto y quizás hasta son sus pacientes. Ellos tienen la suficiente claridad profesional como para que en este programa nos puedan conversar sobre lo que está pasando. El embarazo precoz y la maternidad temprana son serios problemas sociales. Afectan definitivamente la vida de miles de niñas y adolescentes en el Ecuador. Produce efectos múltiples y complejos que se manifiestan en los ámbitos educativo, laboral, económico, social e inclusive sanitario. Algunos tienen que dejar el colegio, la escuela, algunos inclusive la universidad, etcétera, no trabaja. Es un problema que se engrana uno con otro y al final causan un problema mayor, ¿no? Santo Domingo y Manabí, según la información que manejamos, se registran el 25% de los embarazos prematuros del país. Sobre este tema vamos a comenzar dándole la bienvenida a la doctora Leonela Toala. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en La Mira a través de Saracay Televisión. Nos gustaría conocer desde su óptica una lectura del problema que está pasando en este momento aquí en nuestra provincia. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente es un tema importantísimo a tratar, el embarazo adolescente, el parto prematuro. Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos domingo a domingo. Claro, ustedes lo hacen porque saben que en este su programa usted se va a enterar de todo lo que sucede aquí en nuestra provincia, en Santo Domingo, en el Ecuador y en el mundo. Gracias por regalarnos un poco de su atención, sobre todo en esta época mundialista en la que todos estamos pendientes sobre los resultados de la TRI, de los otros partidos. Un resultado inesperado de hoy entre España y Alemania, ¿no? Empataron, un grupo que se complica realmente, donde todos pueden quedar eliminados y todos pueden campeonar, según el brillante análisis de nuestro productor general Fabio Velastegui, quien sabe de fútbol muchísimo, ni se imaginan cuánto. Esta noche queremos tocar un tema que es de suma preocupación,
muy, muy importante, y les vamos a agradecer a ustedes que son padres, que están en su casa, que le presten atención, por favor. Porque el tema que hoy vamos a tratar es algo que nos preocupa en demasía. Acá está pasando algo que no se veía hace mucho tiempo, pero, y si en todo caso ocurría, no se le ha prestado la atención necesaria. Y usted como padre, usted como madre, tiene la responsabilidad de que en su hogar las cosas se conduzcan con cabalidad. Hoy vamos a tocar el tema del embarazo precoz y la maternidad temprana. Tenemos a dos profesionales de la salud invitados, brillantes profesionales, a la doctora Leonela Toala, quien es pediatra y coordinadora del área de neonatología del Hospital Gustavo Domínguez. También nos acompaña el doctor Giovanni Vera, quien es ginecólogo también del Hospital Gustavo Domínguez. Dos profesionales con amplio conocimiento, muy conocidos y reconocidos en la provincia. Ustedes seguro cuando han ido al hospital, muchos de ustedes los deben haber visto y quizás hasta son sus pacientes. Ellos tienen la suficiente claridad profesional como para que en este programa nos puedan conversar sobre lo que está pasando. El embarazo precoz y la maternidad temprana son serios problemas sociales. Afectan definitivamente la vida de miles de niñas y adolescentes en el Ecuador. Produce efectos múltiples y complejos que se manifiestan en los ámbitos educativos, laboral, económico, social e inclusive sanitario. Algunos tienen que dejar el colegio, la escuela, algunos inclusive la universidad, etcétera, no trabaja. Es un problema que se engrana uno con otro y al final causan un problema mayor, ¿no? Santo Domingo y Manabí, según la información que manejamos, se registran el 25% de los embarazos prematuros del país. Sobre este tema vamos a comenzar dándole la bienvenida a la doctora Leonela Toala. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en La Mira a través de Sarcay Televisión. Nos gustaría conocer desde su óptica una lectura del problema que está pasando en este momento aquí en nuestra provincia. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente es un tema importantísimo a tratar, el embarazo adolescente, el parto prematuro, porque efectivamente mientras más adolescentes den a luz dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro país y a nivel mundial, significa que estamos fallando, no solamente dentro de la familia, sino también como sociedad, porque no permitimos que esta adolescente, que esta niña que recién está tratando de pasar a la adultez, tenga un desarrollo adecuado, y eso determina muchísimos riesgos dentro de lo que es el nacimiento de un bebé. Hay que recalcar que dentro de la provincia existe más o menos hasta junio, julio, de lo registrado hasta ahorita, 1.360 nacimientos prematuros dentro de nuestra ciudad. Perdón, ¿me decía cuántos? 1.360. 1.360 prematuros, ¿de qué fecha a qué fecha? No, 1.360 adolescentes que dieron a luz. ¿En el lapso de este año? En el lapso de este año. ¿Y eso qué alertas ha encendido, doctora? Esa cifra. Básicamente que debemos tratar de trabajar sobre todo en primer nivel. Primer nivel es el lugar donde nosotros podemos llegar a captar a esa adolescente, empezar a dar educación, lo que es educación sexual y reproductiva. Educación. Sobre todo dentro de escuelas, dentro de colegios, y quitarnos tal vez un poco el dogma o tal vez un poco el miedo de tratar de hablar un poco más de frente y mucho más real con nuestros adolescentes. Fíjese que usted ha tocado un punto que es vital porque en las casas, en los hogares, en nuestros hogares, allí donde está usted, señor que nos está escuchando, usted mamá, usted abuelito, usted tía, haga un acto de conciencia. ¿Ustedes hablan con sus hijos o hijas sobre el embarazo precoz? ¿Sobre lo que puede ocurrir si a temprana edad inician las relaciones sexuales?
¿Lo hacen de verdad? Ojalá lo hicieran. Yo dicto clases los viernes en un colegio y dicto clases al octavo, noveno y décimo año. Los mayorcitos, los de décimo, con ellos converso sobre estos temas. Y créanme que son los temas que más atención concitan, porque ellos me informan de que en sus casas, muy raros, de 25 alumnos, 2 tocaron tangencialmente el tema con sus padres. Imagínense la responsabilidad que tienen ustedes. Es impresionante. Vamos a darle la bienvenida al doctor Giovanni Vera. Bienvenido a En la Mira. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿por qué en las casas no se habla sobre este tema, sobre el embarazo precoz? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo entiendo también que el tema trata un poco también del parto prematuro, ¿no? Lo que se trata este mes por el Día del Niño Prematuro, que es el 17 de noviembre. Además de que hay mucho embarazo adolescente, una de las principales causas que creo yo se detecta en nuestra población es una falta de controles prenatales adecuados. Entonces, primero que no se cumple con el número mínimo de controles prenatales durante el embarazo, que son 5. Y aparte de eso, quizás en el primer nivel, la mayoría de las veces, no se logra dar un control prenatal completo, íntegro, a la paciente, por lo cual hay muchos factores que no se pueden modificar de manera adecuada y a tiempo para prevenir los partos prematuros. Esto consiste básicamente en que en un primer nivel nosotros no vamos a encontrar el acceso a una ecografía de calidad. Esta es una herramienta muy importante que se realiza sobre todo en las primeras ecografías que se realizan en el embarazo, entre las 11 a las 13 semanas, en donde se hace una predicción mediante la medición de la longitud del cérvix, que nos ayuda desde ya a poder ir determinando qué riesgo tiene esta paciente de tener un parto prematuro. Obviamente hay otros factores que se analizan, factores de riesgo, como el antecedente de un parto prematuro en esta paciente mismo, la multigestación, es decir, los embarazos gemelares múltiples, el hecho de que la paciente no tenga acceso a los controles de salud a tiempo, todo esto da para que la paciente en algún momento pueda llegar al hospital, que es ya el segundo nivel, referida en una situación que es un poco más compleja de tratar. Y esto es lo que yo creo que desencadena, sobre todo en nuestra población, que existan tantos partos prematuros, porque vienen pacientes referidas prácticamente de toda la región. Recibimos a la doctora le consta pacientes de todos los lugares, sectores rurales, que hay muchísimos, y esto vienen ya a veces en condiciones en las que nosotros prácticamente nos preparamos solo para recibir al bebé en la condición que venga. Y esto hace que nuestra tasa de prematuridad sea tan alta. Pero a primer nivel surgió algo que quizás no se detectó o no se pudo tratar a tiempo. Entonces hay muchas causas de los partos prematuros, entre ellos lo que le decía, la sobredistensión uterina por un polihidramnios en el caso de una diabetes gestacional, en el caso de un embarazo múltiple, el hecho de que la paciente tenga el antecedente de parto prematuro, una incompetencia cervical por procedimientos que haya tenido anteriormente, una conización, un cerclaje cervical. Todo esto nos da para saber que esa paciente va a dar a luz probablemente antes. Y si se toman medidas antes de que inicie la labor de parto pretérmino, se puede evitar que este bebé nazca en el tiempo que no corresponde, que es antes de las 37 semanas. Y yo creo que esa es una de las principales causas, el tema de que hay que fortalecer el nivel primario en nuestra población prácticamente. Doctora Leonela, en base a lo que nos acaba de explicar muy detalladamente y con todo el conocimiento del caso del doctor Giovanni Vera, yo me permito hacerle una pregunta y quiero agradecerle si usted puede hacerlo de una manera didáctica para quienes estén en sus casas viéndonos, de pronto estén embarazadas o familiares, sepan qué es lo que deben hacer desde el primer momento en que se enteran que están, en que confirman que están embarazadas. ¿Cuál
son los pasos que debe de seguir y los tiempos y lapsos determinados, doctora? Ya. Primero, dentro de los pasos que una embarazada tiene que realizar, es, como lo dijo ya acá el especialista en ginecología, llegar a los controles, mínimo 5 controles. Las madres, obviamente en el tiempo de pandemia, empezaron a no acudir al control por el miedo y nuestra tasa de nacimientos prematuros fue mucho más alta. Ahora, ¿qué pasa? Que tal vez por muchas ocupaciones, incluso a veces por una falsa confianza, por así decirlo, no acuden de manera adecuada al control prenatal. Hay que recordar que la mayor parte de nacimientos prematuros se pueden evitar, salvo aquellos que vienen con algún tipo de malformación congénita. Nuestra área de neonatología es un área que pasa casi al 100% completa, llena de pacientes, y esto se debe principalmente a que si una gestante no reconoce signos de alarma dentro de su embarazo, obviamente va a llegar a complicarse hasta llegar al término. Y obviamente eso va a determinar que su bebé nazca antes de tiempo, y al nacer antes de tiempo obviamente va a tener las diferentes dificultades que puede presentar un prematuro, al igual que incrementa el riesgo de mortalidad. Una embarazada tiene que llegar a su control prenatal, hacerse ecografías, pero ecografías que realmente sean las adecuadas, recordando que no cualquiera puede hacer una ecografía prenatal, y mucho más aún una ecografía que determine ciertos parámetros que son específicamente realizados por médicos que tienen la especialización o en su defecto tienen la capacitación adecuada para hacerlo. A ver, doctor Giovanni Vera, si hay una persona que está embarazada, ¿en qué tiempo debería ser su primer control, su segundo, tercero, cuarto, quinto control mínimo, como nos acaba de explicar la doctora Leonela? Si nos podría ayudar con eso. Bueno, inicialmente yo pienso que, antes de contestar su pregunta, es súper importante el hecho de que se planifique el embarazo. Es algo que culturalmente en nuestra sociedad no se da. Es algo que falta muchísimo, porque al planificar, como yo les digo a los pacientes, una cosa es yo quiero tener un bebé y otra cosa es yo voy a planificar tener un bebé. Pero nuestra realidad, usted lo acaba de decir, es totalmente diferente. Totalmente, Entonces, pero en este punto, si lo empezamos a hacer, si nos educamos, si culturizamos a nuestra población, podemos empezar con simples medidas a disminuir este número de partos prematuros, ya que en el control preconcepcional se puede determinar factores de riesgo que tenga nuestra paciente, diabetes, abortos a repetición en el segundo trimestre, situaciones que ya nos dicen el riesgo que tiene esta paciente, y desde un primer nivel referir a la paciente a un segundo nivel para hacer un seguimiento adecuado. Es decir, en el hospital contamos con ecografía, podemos hacer los controles en el tiempo adecuado que corresponde y podemos evitar que este bebé desde ya nazca antes de tiempo. Eso es lo... En el hospital se realizan los controles de pacientes de riesgo. El control de una paciente que tiene un embarazo, que entre comillas puede ser normal, porque el 10% de los partos pueden alterarse y pueden tener complicaciones el recién nacido, se los tiene que hacer en primer nivel. Y es efectivamente primer nivel el que encargado de efectuar y de captar a esa embarazada. Y la embarazada es la que tiene la responsabilidad de acudir al control ginecológico. La prevención, nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza un poco la cultura de curar. Más bien tenemos que meternos en la idea, la cultura de prevenir, porque es mucho más barato, eficiente y mejora la condición de vida el prevenir enfermedades antes que curarlas cuando ya es demasiado tarde. A ver, doctora, eso son, como planteó el doctor también y usted, sería lo ideal, pero no es lo que ocurre. O sea, son de un 100%, quizás un 10% de las personas que planifican, mira, vamos a tener un hijo, vamos a ver si somos compatibles, yo tengo diabetes, tú no, en qué medida nos puede afectar, si le va a afectar al niño o no. Eso es lo que decía el doctor, ¿verdad? Una planificación familiar responsable. Pero estamos viviendo una realidad en la que la muchacha dice, ay, tengo 2 meses de atraso. No sé, yo pensé que era un atraso nada más y resulta que ya tiene 2 meses y medio de embarazo. ¿Qué hacer ahí, doctor? Inicialmente,
La paciente, como usted dice, pasa muchísimo esto, ¿no? De que la paciente se entera a las 8 semanas, a las 10, a las 12, incluso más. Hay pacientes que llegan ya después de 20 semanas porque no sabían que estaban embarazadas. El momento que la paciente sabe que está embarazada debe hacer su primer control prenatal. Eso en los subcentros. Claro, eso en los subcentros. Ese es el primer nivel de... Exactamente, porque ese es el primer nivel de atención. Las pacientes a nivel público tienen todo el acceso para hacer el control, el primer control, en donde el personal médico que elabora ahí le va a solicitar los exámenes iniciales para determinar una serie de factores de riesgo, aparte de hacerle una historia clínica detallada, pedirle la primera ecografía en el tiempo que corresponde, porque eso es muy importante. A veces la ecografía, al no realizarla en un tiempo adecuado, se desperdicia prácticamente porque no es de mucha utilidad. Entonces se pierde la oportunidad de detectar algunas cosas, ¿no? Como les decía, entre las 11 a las 13 semanas se puede ver factores de riesgo para el parto prematuro. Y esto es, hay que orientarle adecuadamente a la paciente que entre las 11 a las 13.6 debe hacerse el primer eco, entre las 20 a las 24 el eco morfológico de detalle anatómico. Después de esto hacemos uno a las 28 semanas y otro antes de dar a luz entre las 36 y 37 semanas. A ver, le voy a pedir que se lo digamos un poco con calma a nuestras amigas que, claro que están sí. en casa. La primera ecografía debería ser realizada a las 8 semanas. 8 semanas. No antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de abortos espontáneos es muy alta antes de las 8 semanas. Después de las 8 semanas la tasa de progresión del embarazo es mucho más alta. Además que en este tiempo ya podemos datar la edad gestacional, es decir, medir un embrión que ya tiene latido, que lo vamos a ver intraútero, y que nos sirve esa medición para desde esa etapa ir contabilizando las semanas de embarazo. La segunda. La segunda va a ser entre las 11 a las 13.6 semanas. ¿Tiene que hacerse un eco también? Sí. Entre las 11 a las 13.6 semanas, en donde lo que vamos a ver son marcadores ecográficos para trisomías. Las trisomías se refiere a una serie de síndromes, alteraciones genéticas, como el síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, y aparte de esto también hacemos una medición del cérvix, en donde podemos predecir parto prematuro, y además de esto hacemos una flujometría Doppler de arterias uterinas para predecir preeclampsia. Desde aquí ya podemos predecir a qué paciente le va a dar preeclampsia y a qué paciente no. Para que nuestros amigos que están en sus casas de pronto, el doctor está hablando en chino, ¿qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad o condición que se presenta en la mujer embarazada a partir de las 20 semanas y que se presenta por una alteración en el desarrollo de la placenta, de los vasos sanguíneos de la placenta. Eso se considera preeclampsia cuando la presión arterial se eleva a partir de las 20 semanas en la paciente embarazada sobre un valor de 140/90, y aparte se asocia a falla en algunos otros órganos como hepática, renal, y eso es lo que más agrava el cuadro de la paciente preeclámptica. ¿Cómo afecta eso, doctor, al feto? Es muy importante saber que si nosotros predecimos de manera correcta qué paciente va a tener preeclampsia, incluso podemos evitar que por la preeclampsia tenga un parto prematuro la paciente. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es una condición severa que se puede presentar en una paciente embarazada. Digamos, se presenta en la semana 33, que aún es pretérmino. Una vez que la preeclampsia se instaura, no va a desaparecer. Tenemos poco tiempo, si es que lo tenemos, para realizar maduración pulmonar y lograr que este bebé que va a nacer prematuro nazca en una mejor condición. Si nosotros detectamos el riesgo alto de preeclampsia de la paciente a las 12 semanas, podemos iniciar dando aspirina en dosis de 150 miligramos hasta la semana 36, desde la semana 12 hasta la semana 36, y esto nos va a reducir el riesgo de preeclampsia hasta en un 60% antes de las 32 semanas y hasta en un 90% antes de las 37 semanas. Estamos en el eco 2, sí, que es entre los 11 y las 3.6 semanas, ¿verdad? Entre las 11 a las 13.6 semanas, sí. Exactamente. ¿Cuál sería, en qué semana tendría que hacerse el tercer eco? El tercer eco se debe realizar entre las 20 a las 24 semanas. Este eco se llama morfológico o de detalle anatómico, que es lo mismo. Este eco nos sirve para revisar a detalle
los órganos del bebé, cerebro, corazón, pulmón, estómago, riñones, vejiga, extremidades, el rostro para ver labio leporino. Esto es lo que se chequea en este tiempo. Ya no vamos a ver síndromes como el síndrome de Down. Se ve únicamente el riesgo en la etapa que mencioné anteriormente. Pero en esta etapa vamos a ver una malformación cardíaca, alguna malformación renal si es que existe, alguna malformación de las extremidades, labio leporino, alteraciones de la columna como el mielomeningocele, espina bífida. Todo esto se detecta en el eco morfológico entre las 20 a las 24 semanas. Bien, ese es el tercero. Fíjese qué interesante, ¿no? Según lo que nos explica el doctor, el primer eco debería ser a partir de las 8 semanas, por las consideraciones que nos ha dicho, que a veces puede ser un atraso, pero a partir de las 8 semanas ya se escuchan los latidos y se puede identificar. El segundo eco entre las 11 y las 13.6 semanas para pues detectar la preeclampsia, e inclusive ahí se puede conocer si viene con síndrome de Down y otras condiciones el niño. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, está muy bien. Y disculparán ustedes porque ese no es mi medio, entonces claro, sí. Por eso tenemos a dos especialistas aquí de lo mejor que hay en Santo Domingo. O sea, siéntanse bien servidos porque tenemos a dos especialistas que nos están explicando cómo son las cosas en detalle. El tercer eco nos decía que es entre los 20 y 24 semanas. Es el eco morfológico a través del cual se detecta si hay fallas en los riñones, en los órganos, si hay labio leporino, etc. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Perfecto, está muy bien. ¿Cuál sería el cuarto eco? El cuarto se realiza entre las 28 a las 32 semanas. En esta etapa lo que más valoramos es el crecimiento del bebé, ¿sí? Y podemos hacer todavía un morfológico tardío a las 28 semanas, o si es que en el morfológico que hicimos entre las 20 a las 24 detectamos alguna alteración, podemos en las 28 semanas a 32 hacer una ecocardiografía fetal o una neurosonografía fetal, que es la etapa ideal para realizar este examen, sobre todo las 28 semanas, ¿sí? Y ver ya el crecimiento de este bebé, que esté dentro de un percentil adecuado de crecimiento. Hay que entender que no todos los bebés, como los niños ya cuando nacen, no todos los niños crecen igual, ¿no es cierto? Correcto. Todos los bebés no crecen igual. Puede tener un bebé 32 semanas y pesar, pongo un ejemplo, 1.500 y otro bebé de otra mamá pesar 1.700 y otro pesar 1.300. Sin embargo, el de 1.300, el de 1.500 y el de 1.700 están dentro de un rango normal de crecimiento. Pero si se sobrepasa de este crecimiento, nosotros manejamos percentiles, que son como grupos permitidos de crecimiento. Si es que se sobrepasa del percentil 95, decimos que está creciendo demasiado. Si está menos del percentil 10, decimos que está quedándose pequeño. Y obviamente hay situaciones específicas que pueden causar estas dos condiciones, el crecimiento excesivo o el crecimiento disminuido de este bebé, que puede ser en el crecimiento disminuido una alteración de la placenta o en el crecimiento excesivo una diabetes gestacional. Y estas dos condiciones, si las detectamos a tiempo, podemos influir sobre el desarrollo de este bebé, ya que podemos tomar medidas de hacer controles un poco más detallados, más seguidos, cada 15 días, para que si es que el crecimiento es demasiado poco, en algún momento nos tocará sacar antes de tiempo a este bebé. Y si está creciendo demasiado, podemos tomar medidas primero, por ejemplo, detectar que la paciente está con un cuadro de diabetes y que esto está haciendo que crezca mucho el bebé. Tomar medidas en la dieta, si debemos iniciar en medicación como metformina o insulina, lo iniciamos y esto va a hacer que el bebé vaya teniendo un control más moderado y así evitar que nazca predispuesto a una patología en su vida adulta como la diabetes, hipertensión, que desde ya se lo condiciona intraútero. Entonces, si nosotros lo hacemos al eco a tiempo, podemos detectar y mejorar el pronóstico de este bebé. Ustedes disculparán, pero falta el quinto eco. Vamos a exprimir lo más que podamos al doctor. ¿En qué semana tendría que ser el eco? El último eco se debería hacer entre las 36 a 37 semanas. En este tiempo vamos a ver si el bebé fue creciendo igual, de forma adecuada, valoramos el líquido amniótico, valoramos la madurez de la placenta, hacemos una estimación del peso fetal. Esto nos ayuda también a tener una idea
de si esta paciente que tenemos puede dar un parto normal o no, dependiendo del tamaño que haya ganado hasta esta etapa el bebé. Bien, hemos escuchado, entonces usted, amiga, amigo, joven, madre, si está embarazada, tiene que estar pilas, de verdad, ¿no? Son 5 ecos. Y ahora esto me permite pasar con la doctora Leonela para hacerle una pregunta. Son 5 ecos. Y si la paciente no tiene dinero, ¿qué posibilidad hay de que esos ecos se hagan en los hospitales donde sabemos que ni siquiera hay inyectadoras, doctora? El equipo de ecosonografía del hospital está funcionante y obviamente si es que no existe la posibilidad económica de la paciente para realizarse dentro del primer nivel, porque no hay el equipo, no hay el especialista, siempre existe la hoja de referencia desde la unidad de primer nivel hacia el hospital para la realización de exámenes. Obviamente es importante también que la paciente acuda, porque muchas de las veces se les puede agendar los turnos dentro de lo que es el primer nivel y los pacientes no acuden o acuden tarde al turno y efectivamente se pierde ese turno. Un turno que puede ser ocupado por otro paciente que sí lo puede estar necesitando. Ojo, amigos, amigas, si usted tiene un turno, siéntase beneficiado, porque usted sabe lo difícil que es conseguir turnos. No lo pierda, porque al perderlo, no solo se está perjudicando usted, sino está perjudicando a otra persona que pudo haber tomado ese turno, según nos explica la doctora Leonela. Hagamos un poquito, un ejercicio de conciencia y no solo de amor por nosotros, en el caso de ustedes, por el niño que llevan dentro, sino también un acto de solidaridad por quienes, como usted, están embarazados y de pronto no han tenido la suerte de acceder al cupo porque se lo dieron a usted. Acuda a la cita. Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con esta interesante conversación que tiene que ver con el futuro de nuestro país, porque estamos hablando de nuestros niños. Ya volvemos. ¿Sí? ¿El aire? Amigos, estamos en su programa En la Mira, tocando un tema muy importante a propósito de la celebración del Día del Parto Prematuro, que fue el 17 de noviembre, según nos informaron los doctores, y también sobre el embarazo precoz y la educación sexual, sobre todo en nuestra provincia. Interesantísimo porque pues, nos explicaban todas las complicaciones que se derivan para un parto prematuro cuando la gestante, usted si está gestando, no sigue los procedimientos adecuados, que son los 5 ecos mínimos obligatorios para que usted esté consciente, totalmente consciente y clara, y conozca cómo va su niño en su útero, cómo se va desarrollando, si de pronto va a presentar síndrome de Down, presenta síndrome de Down o no, o si usted la preeclampsia, luego viene el eco morfológico, luego el eco para ver el crecimiento y luego el último para la madurez de la placenta. Ya me lo aprendí. Y ustedes también deberían de saberlo y deben hacerlo. Doctora Leonela, hablar ya del parto prematuro, de un niño prematuro, ¿a qué nos lleva? Hablar de un bebé prematuro es hablar de todo un mundo realmente. El 17 de noviembre nosotros tomamos el renombre del Día Mundial del Prematuro. Ese día hicimos nosotros una graduación dentro del hospital de nuestros pequeños guerreros, porque efectivamente, y tomando un poco las palabras del doctor, una cultura de prevención nos permite no llegar al nacimiento de un prematuro.
Un prematuro es todo bebé que nace antes de las 37 semanas y que dependiendo de las semanas, sea de 34 a 36 un prematuro tardío, de las 33 a las 32 a las 33 un prematuro moderado, al extremo menor de 27 semanas y el muy prematuro desde las 28 hasta las 31 semanas, determina cierto tipo de riesgos. Cada semana dentro de un bebé determina la maduración de diferentes órganos y son esos órganos, sobre todo por ejemplo los pulmones, los que nos permite que ese bebé se adapte al mundo extrauterino. Es decir, al nacer un bebé prematuro, yo tengo que obligarle a respirar, tengo que obligarle a alimentarse, tengo que obligar a desarrollar todas sus actividades antes del tiempo. Es decir, yo obligo a ese bebé a vivir. Y obviamente todo eso determina cierto tipo de riesgos y obviamente de cosas que pueden sopesar su desarrollo y que pueden determinar cierto tipo de alteraciones en su en su evolución y en su psicodesarrollo a futuro. Un bebé prematuro puede determinar problemas muy graves a nivel pulmonar, puede requerir oxígeno por un largo tiempo, puede llegar a necesitar máquinas como ventiladores mecánicos, puede llegar a necesitar sondas, alimentación especial. Y obviamente todo esto determina no solamente un gasto económico, sino también un gasto físico y emocional en esos padres, porque es muy duro tener que recibir todos los días una comunicación o una información de un paciente que esté al borde de la muerte. Por ende, es muy importante recalcar que el nacimiento prematuro se puede prevenir con un control adecuado, con una prevención adecuada. Y obviamente, determinando todo el número de nacimientos, no solamente los prematuros, sino la cantidad de nacimientos que nosotros tenemos dentro del Hospital Gustavo Domínguez, sí determina que hemos sobrepasado también nuestra capacidad, no solamente de la instalación, es decir, la institución, sino también incluso nuestra capacidad resolutiva dentro de la provincia. ¿Cuántos nacimientos hubo hasta la fecha en Santo Domingo, en este año? Hasta octubre, sin contar noviembre, aproximadamente 3.410 nacimientos, tomando en consideración de manera global. Entonces, vemos hacia años pasados, 2019, 2018, el Hospital Gustavo Domínguez ha llegado a tener más de 5.000 nacimientos. Entonces, es demasiado. Nosotros llegamos a tener similar producción a hospitales de tercer nivel en Quito, en Guayaquil, y es una manera importantísima como nuestra provincia, nuestra región, nos pide a gritos una maternidad. Es necesario y es no solamente importante ampliar nuestra cartera de servicios dentro del hospital, porque la población, nosotros ya no damos abasto a la población. Somos pequeños para la cantidad de gente que tratamos de solventar sus necesidades en salud. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Estimados doctores. Nuestra provincia ha tenido asambleístas médicos, pero ni por acá se les ha pasado el plantear, el luchar por una maternidad para Santo Domingo. Más se han preocupado de colocar directores, manejar las compras de las medicinas, colocar su gente en administración, etcétera, porque eso es lo que hacen. Y ustedes lo saben, amigos asambleístas, saben que es así. O sea, no solo ahora, lo ha sido de tiempo, lamentablemente. Y han sido incapaces, ninguno de ustedes, de los que están ahí, de plantear algo que nos alerta la doctora Leonela Toal. La urgente necesidad de que aquí en Santo Domingo se construya una maternidad. O sea, hay 10.000 millones de dólares afuera para pagar los intereses de los tenedores de bonos, ¿no? Se recorta presupuesto para la seguridad, 6 millones, para la salud, y son incapaces de agarrar 50 millones, 20 millones, qué sé yo, y construir una maternidad aquí. O sea, es que Santo Domingo, doctores, va a seguir creciendo, porque es el centro por donde discurre todo el comercio, todos los pasos hacia el Ecuador. Claro. Y en ese sentido, doctor Giovanni, yo quería hacerle una pregunta. Usted nos hablaba
de que en estos ecos, a través de estos ecos en las distintas semanas, se puede ver en el caso, por ejemplo, de que un niño tenga ciertas malformaciones o ciertos soplos en el corazón o espina bífida. Es posible que al observar esto, se pueda operar al feto dentro del útero de la madre. ¿Es probable? Sí, por supuesto. Hoy en día ya se está comenzando a realizar en el país varios procedimientos intrauterinos. Los primeros procedimientos intrauterinos que se realizan son los de diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si en el eco de marcadores genéticos nos sale un alto riesgo de que un bebé esté viniendo con un síndrome, como el síndrome de Down, podemos hacer procedimientos de diagnóstico intraútero, primero al extraer líquido amniótico y poder mandar a hacer un cariotipo u otro tipo de exámenes que nos confirman cuál es el diagnóstico de este bebé, cuál es el síndrome específicamente que tiene este bebé. Y con esto poder saber cuál va a ser la evolución del cuadro, ya que dependiendo del tipo de síndrome podemos saber si va a tener pronóstico de vida o no va a ser así. En el tema de procedimientos más grandes como la espina bífida, se hace corrección intraútero de mielomeningocele y también de espina bífida. En nuestro país se realizó la primera cirugía intraútero en Quito a nivel particular. Vinieron un doctor mexicano y con un equipo de acá lo realizaron. Entonces son como los primeros pasos que se están dando en nuestro medio para corregir este tipo de problemas. Obviamente que lo primero que hay que hacer es diagnosticar. Una vez que lo diagnosticamos, podemos ya empezar a hacer el tratamiento. Y sí, hay diferentes patologías que se pueden corregir intraútero. A nivel público ya se lo está haciendo. Uno de los lugares es la maternidad de Isidro Ayora, donde se cuenta con un departamento de medicina fetal, en donde se hace corrección de algunas patologías. Hay algunas como en los gemelos, un síndrome de transfusión feto-fetal, en donde se puede hacer un tratamiento con láser intraútero para coagular algunos vasos y evitar que un bebé crezca más que el otro, que para los dos eso es perjudicial. Así diferentes patologías. Hay algunas patologías como una megavejiga o como una acumulación de líquido en el tórax que tienen tratamiento al colocar un shunt, que es un tubo, por decirlo así, un pequeño tubito que se coloca dentro en el útero, se ingresa y se coloca en la vejiga o en el tórax del bebé. Con esto se permite que el desarrollo, por ejemplo, de los pulmones del bebé sea un desarrollo correcto. Sí, porque si hay mucho líquido, le presiona los pulmones y no va a tener un desarrollo correcto de los pulmones y este bebé no va a tener futuro. En el caso de la vejiga, al colocar el catéter, permitimos que la vejiga se descomprima y que no cause un daño a los riñones, y esto permite que cuando el bebé nazca tenga una función renal normal. Obviamente que cuando ya nazca el bebé va a necesitar posiblemente cirugías, dependiendo de la patología que presente, pero esto ya da un pronóstico mucho más favorable de este bebé, al igual que la corrección del mielomeningocele o de la espina bífida, que al momento del nacimiento va a tener un pronóstico muchísimo mejor. ¿Y hasta qué nivel de operaciones se han realizado aquí en Santo Domingo? No, en Santo Domingo al momento no se ha realizado ningún tipo de procedimiento intraútero, ya que esto demanda mucha complejidad, se requiere un centro de alto nivel especializado solo en medicina fetal, medicina y cirugía fetal, y esto conlleva un equipo multidisciplinario. Hay que contar con el anestesiólogo que tenga la preparación para este tipo de procedimientos, los médicos que estén capacitados para hacer cirugía intraútero, el pediatra, también cirujano pediatra que posiblemente va a necesitar el bebé dependiendo de la patología que presente. En Quito ya se cuenta con algunos centros que lo están realizando, obviamente con colaboración de otros médicos extranjeros de Colombia y de México. Por el momento hay otro centro privado que está haciendo una unidad de medicina materno-fetal y cirugía fetal, que están potencializando todo, equipando, porque requiere una inversión bastante importante. A nivel público se hacen procedimientos, lamentablemente no a la escala que se debería hacer, pero se está iniciando con eso. ¿Hay algún centro público con las características necesarias que ustedes quieren en el que se pueda hacer este tipo de
de operaciones aquí en el país? ¿O solo es el sector privado el que tiene...? El conocimiento que yo tengo de, por ejemplo, la maternidad de Isidro Ayora es que están haciendo algunos procedimientos intraútero, pero colocación de shunt, cirugía como tal, aún no se está realizando, pero la proyección es hacia eso. Entonces, ya se han instaurado las unidades de medicina materno-fetal con cirujanos fetales que ya están formados incluso fuera del país, que están dirigiendo estos centros, tanto a nivel de la maternidad de Isidro Ayora como en la Nueva Aurora. Están trabajando todavía en esto, pero todavía no se han realizado cirugías a nivel público, no se han realizado cirugías grandes. Doctora Leonela, usted nos explicaba que el hecho de que a un bebé prematuro se le tenga que obligar a muchas cosas, casi a todo, ¿no? A comer, a dormir, a respirar. ¿Esto cómo podría afectar su vida futura? Obviamente, en un bebé prematuro, todo tipo de circunstancia que determine algún tipo de mecanismo invasivo va a determinar cierto tipo de riesgo. Por ejemplo, el nacimiento prematuro me va a determinar a mí que ciertos vasos a nivel de su cabecita, de su cerebro, puedan romperse y producir hemorragias. Obviamente esto determinado por diferentes tipos de mecanismos de inmadurez y de fragilidad vascular que presentan los bebés. ¿Esto qué me determina a mí? A medida que vaya desarrollándose diversos tipos de alteraciones en el desarrollo psicomotriz del bebé. Niños que tal vez no se sentarán al tiempo que deben sentarse, tal vez no van a pararse en el tiempo que deben pararse o caminar, y el riesgo de parálisis cerebral infantil en un niño nacido prematuro es muy alto. De igual manera, problemas pulmonares a nivel de su pulmón, broncodisplasia pulmonar. También tenemos a nivel de su barriguita mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, problemas renales como necrosis tubular, y también en estos pequeños vamos a tener un ritmo de desarrollo diferente al ritmo de desarrollo en un paciente que nació a término. Y es efectivamente que un bebé que nace prematuro debe ser guiado por el pediatra de una manera diferente a lo que se hace con un niño a término, porque incluso sus escalas de desarrollo y sus percentiles para su evolución van de una manera muy distinta a lo que va a un bebé nacido a término. Doctora, ¿la edad de la madre tiene algo que ver con los partos prematuros? Generalmente yo espero que exista un mayor índice de prematurez en los dos extremos de la vida, de la etapa productiva, adolescentes y mujeres de mayor edad, es decir, aquellas que son gestantes mucho más mayores, es decir... ¿Qué edad para aproximadamente? Mayores de 40. Mayores de 40 años. Sí, embarazos de alto riesgo. ¿No? Exacto. Mayores de 40 años y en adolescentes menores de 15 años. Esos son factores de riesgo. ¿Por qué? En el caso de los adolescentes. En el caso de los adolescentes hay que darse cuenta que una adolescente de 15 años aún no ha terminado de desarrollarse. Está en un proceso de desarrollo que se va a ver alterado por un embarazo que, si bien es cierto, tiene la capacidad de fecundar, pero aún hay órganos en ella que no se han terminado de desarrollar, ¿sí? Ni siquiera su ciclo hormonal ha terminado de establecerse, que lo llega a hacer hasta los 18 años, 20 años casi. Entonces, el embarazo en esta etapa es como yo a veces les explico a los pacientes de una manera muy práctica. Si tú compras un saco de naranjas, las últimas naranjas, ¿cómo crees que van a estar? Posiblemente malas. Es lo que pasa con las células de la reproducción. Si la paciente ya pasa los 40 años, tiene un riesgo un poco aumentado de tener problemas. Y si es muy tempranamente, igual va a tener ese problema. Entonces, los extremos de la vida, como mencionó la doctora, realmente influyen en este tipo de problemas. Las llamadas madres añosas. ¿Diga? Las llamadas madres añosas, es decir, aquellas mamás que pasan de los 40 años y obviamente el riesgo de síndrome de Down, el riesgo de muchas otras complicaciones como preeclampsia aumenta. ¿Por qué el síndrome de Down aumenta con las madres que son mayores, doctora? Obviamente porque, tal como hace el ejemplo el doctor, el de las naranjas, hagan los óvulos dentro de cada uno de los bebés, es decir, de una niña,
tiene la edad de la niña más el tiempo que se estuvo gestando. Los óvulos empiezan a formarse dentro de la etapa intrauterina y esos tienen mayor tiempo dentro del útero de una mujer. Y obviamente a medida que van pasando, no es que se van generando nuevos óvulos, sino que son los mismos y estos van envejeciendo. Y obviamente al envejecer se pueden producir mutaciones dentro de sus células y determinar que haya algún tipo de alteración en el producto que se está formando. Sí. Si eso vemos, como nos alerta el doctor Giovanni, que puede ocurrir en menores de 15 años, ¿no? 15 años. ¿Cuál sería el riesgo en esas niñas de 10 años en adelante, 10, 11, 12 años, doctor? Igual el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo es muy elevado por lo que explicábamos de la calidad de las células reproductivas, en este caso los óvulos. Pero hay que aclararle a las pacientes que síndrome de Down no solo presentan las pacientes de los extremos de edad, que es un riesgo un poco mayor, sí, pero como yo les explico igual, el síndrome de Down y los otros síndromes son como la lotería. El boleto es estar embarazada, pero a cualquiera le puede tocar. ¿No hay ninguna condición especial que tenga que tener una madre para que, salvo los extremos, pueda gestar un niño con síndrome de Down? Ninguna. En realidad es una alteración que se produce al azar. Durante el momento de la replicación, la unión del óvulo con el espermatozoide y la replicación celular del material genético, hay una alteración en la duplicación de un cromosoma que puede estar en el 21, el 18, y esto causar los diferentes síndromes. O sea, para que lo entendamos con un poquito... Sí. Si se duplica un cromosoma... Adicional al que tenía que formarse, que son son 23 pares de cromosomas, hay un cromosoma extra en el cromosoma 21. En vez de ser 2, son 3. Por eso se conoce a esta enfermedad como trisomía 21. No es una enfermedad, sino es una condición. Entonces, esto se produce al azar, no es hereditario. Incluso una persona con síndrome de Down puede tener un hijo sin síndrome de Down, porque no es hereditario. Claro que sí. Y por eso es que hoy en día toda paciente embarazada, con el hecho de estar embarazada, debe realizarse este examen de tamizaje para determinar el riesgo que tiene de que un bebé venga con un síndrome. Para quienes no sabemos, como yo, y quienes están en vuestra casa y no somos médicos, usted nos decía que en el segundo eco, entre las semanas 11 y 13.6, se puede determinar si pues el niño puede tener síndrome de Down. De determinarse que tiene síndrome de Down, no hay manera de corregir. Para nada. Lo que pasa es que son también políticas de salud pública en donde en otros países, inclusive Colombia, que está aquí al lado nuestro, tienen políticas en las cuales al determinar ciertos síndromes con anticipación, la mamá puede tomar la decisión de finalizar el embarazo, si es que ella así lo desea. En nuestro país eso no está aprobado, pero igual el hecho, porque a veces me preguntan, ¿y yo qué gano sabiendo que mi bebé viene con síndrome de Down? Primero es una preparación psicológica que va a tener la pareja, porque no es lo mismo saber con tiempo que viene un bebé con una condición diferente y que eso puede conllevar otras complicaciones más como cardiopatías y otros problemas más que pueden tener estos bebés, y ya nos podemos anticipar y prepararnos para recibir un bebé con una condición distinta. ¿Sí? Y hay otros síndromes como Edwards o Patau que la probabilidad de vida es mucho más baja, que si llegan a ser probablemente fallezcan el primer año o segundo año de vida, o intraútero. Entonces el saber que tenemos un bebé con un síndrome nos ayuda a saber el pronóstico también de este bebé. Doctora, ¿cómo son esos otros dos síndromes que nos acaba de manifestar el doctor? ¿Cómo se manifiestan? Ya, tenemos los 3 síndromes que identifica el doctor: la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13. Síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau. El síndrome de Edwards y el síndrome de Patau son caracterizados como síndromes incompatibles con la vida, porque sus malformaciones son muy graves. Por ejemplo, en el síndrome de Patau incluso hay la presencia de un solo ojo, puede haber alteraciones a nivel cerebral, a nivel cardíaco. En el síndrome de Edwards de igual manera, alteraciones a nivel cardíaco, alteraciones a nivel de sus miembros superiores, miembros inferiores.
Y obviamente dentro de los tres, el que mejor pronóstico, por así decirlo, sería el síndrome de Down. Si existe cierto tipo de signos y que ecográficamente se pueden identificar y que se pueden hacer o confirmar por otro tipo de exámenes, que por ejemplo la amniocentesis, que permiten saber si este producto viene con algún tipo de enfermedad y que va a determinar, preparar primero psicológicamente a la mamá sobre las condiciones que pueden haber. Por ejemplo, en el síndrome de Down, las cardiopatías, es a pedir de boca, son pacientes que en muchos de los casos tienen malformaciones cardíacas a nivel ventricular, sobre todo, obviamente dependiendo de la gravedad y de la penetración, es decir, del grado de que se duplicó o se triplicó, perdón, este cromosoma, pueden tener alteraciones mucho más profundas, mejor dicho, su deficiencia mental, al igual que tener un pronóstico de vida diferente al de otros niños. De igual manera, estos niños requieren una valoración diferente, un criterio y un manejo de sus percentiles de una manera distinta también, y obviamente de estimulación. Doctora, ¿qué tanta incidencia tiene en estos dos síndromes el hecho de que de pronto puedan verse relacionados primos hermanos o familiares cercanos? Muchísimo. Nosotros hemos visto aquí, sobre todo en comunidades un poco más rurales, que hay algún tipo de consanguinidad dentro de las parejas, y eso sí determina no solamente enfermedades de estos tres tipos, sino que también hemos visto epidermolisis, hemos visto también enfermedades de la piel, hemos visto cardiopatías que se presentan principalmente malformaciones por la consanguinidad existente entre los progenitores. Y ahí sí no hay manera de resolverlos intrahereditariamente. No. No hay. No, porque son síndromes, esto ya viene determinado genéticamente. Y si nacen, llegan a un término de embarazo, la posibilidad de vida es... Dependiendo de cada patología, dependiendo de cada síndrome, el genetista puede establecer cuánto es el porcentaje de vida que va a tener cada síndrome. Entonces no se puede generalizar esto porque es independientemente de cada uno. Y aunque no es muy común, doctores, se conoce de casos en los que nacen dos bebés unidos, ¿no? O sea, durante la embriogénesis hay una mala división celular. ¿Qué es la embriogénesis para nuestros amigos? Es el momento que se une el espermatozoide con el óvulo. Correcto. Se forma el nuevo ser, nuevo cigoto se le llama, al nuevo embrioncito que se está desarrollando, y este debe tener una replicación celular, y cuando va a ser gemelos no logra separarse totalmente y se queda unido, pero sigue desarrollándose el resto. Entonces es algo muy raro realmente, pero que puede suceder, ¿no? ¿Usted en su larga trayectoria ha visto algún caso de estos? Yo personalmente no lo he visto. ¿Usted, doctora? Sí, en la maternidad Isidro Ayora. Ahí tuvimos... Coméntenos. Cuando yo me formé como pediatra en la maternidad Isidro Ayora, ahí tuvimos 2 casos de toracopagos. Efectivamente, uno se tuvo que terminar el embarazo porque compartían corazón, entonces era incompatible con la vida de estos pequeños. Y el otro sí se pudo hacer la cirugía. Entonces sí he logrado ver este tipo de casos. Aquí en Santo Domingo no, pero sí he logrado ver. Lo que sí aquí en Santo Domingo se puede ver es el problema que usted mismo nombró de la consanguinidad. Cardiopatías que, por ejemplo, no se ve en otros lados, aquí se ven. Ictiosis, aquí, por ejemplo, la ictiosis en arlequín, que es sumamente extraña. ¿Cómo es? ¿Nos podría explicar? La ictiosis es la piel tiene un tiempo de descamación mucho más rápida que en otros niños, es decir, llamamos, mal llamado, por así decirlo, la pielcita como de pescado, algo así, ¿ya? En escamitas, ¿ya? Entonces, esos niños, aquí hemos visto casos, malformaciones del corazón, por ejemplo, en el corazón tenemos 4 cavidades, aquí hemos visto niños que solo tienen una sola cavidad con una valva que divide ambos casos. Generalmente son productos de mamás que no han tenido controles, que tal vez llegaron al momento del parto dentro del hospital y obviamente no nos permite identificar qué tipo de malformación vamos a estar expensas nosotros de recibir ese niño cuando vaya a nacer. También hemos visto hernias diafragmáticas, es decir, alteraciones en la parte
del tórax, en donde existe un músculo que divide la parte de los intestinos con los pulmones. Al no formarse bien esto, los intestinos ocupan el lugar del pulmón y el pulmón no se expande. Entonces, son malformaciones que dentro de un eco morfológico, es decir, que nos permite identificar cada una de las estructuras, se puede identificar y efectivamente en ciertas circunstancias yo pueda ya estar prevenida y atenta a ese nacimiento con todos los mecanismos que se necesita solventar para evitar cualquier tipo de prejuicio de ese bebé. Bien, hemos conocido lo importante que es la prevención, ¿no? O sea, usted que nos está viendo, si conoce a alguien que esté embarazada, alguna joven, una señora, pues coméntele sobre este programa, para que si no se ha hecho sus chequeos como tienen que hacerse, los 5 ecos, lo haga, porque de esta manera estaría evitando los partos prematuros. Y un bebé prematuro puede tener muchísimas consecuencias en su vida posterior. Les comento, yo, quien les habla, tengo 60 años y mis padres me cuentan de que yo nací a los 7 meses, fui 7 mesino. Los doctores a mis padres les dijeron que solo tenía el 10% de posibilidades de sobrevivir, porque ese era en ese tiempo todavía un porcentaje pues, real de sobrevivencia. Y que no se acostumbraran, no me agarraran mucho cariño, porque lo más probable es que quizás una semana de vida ya llega. Gracias a Dios no fue así. Pero si usted está embarazada y no se hace estos ecos, pueda que no tenga tanta suerte como sus hijos no tengan tanta suerte como la tuve yo. Y frente a eso quisiera hacerle una pregunta a la doctora Leonela. ¿Qué es lo que debemos hacer para qué es lo que debería hacer el gobierno? Porque ustedes son profesionales de la salud, no son responsables de las políticas, ¿no? Pero ¿qué sugerencias tendrían para que el gobierno pueda concientizar a las personas embarazadas y que éstas asuman con responsabilidad su condición? Principalmente establecer una política de prevención. Eso es lo más importante, fortalecer el primer nivel. Los terceros y segundos niveles no estaríamos tan saturados si el primer nivel logra trabajar al unísono de la población. Es decir, captando a esa embarazada, captando a ese niño desnutrido y permitiendo que esas unidades de primer nivel sean la fuente y la potencia dentro de la salud a nivel nacional. No es necesario llenar de médicos, por así decirlo, o de equipos de última tecnología un hospital si el primer nivel no está fortalecido, si no está capacitado y si no tiene los médicos necesarios para poder atender a la población, a la demanda de la población. No es lo mismo que un médico me capte a una embarazada en sus primeras semanas a que llegue al hospital en las últimas semanas ya con todos los problemas y dando a luz un bebé prematuro que si hubiese sido tratado el binomio madre-hijo a tiempo, hubiésemos podido evitar esa circunstancia. Bien, amigos, ustedes son fieles testigos de que guerra avisada no mata soldados. Se le está proveyendo de información muy necesaria para que puedan pues prevenir los embarazos, los partos prematuros. Vamos a una segunda pausa comercial y al retornar pues nuestros invitados nos darán sus conclusiones. Ya volvemos. Educación sexual y la responsabilidad que debe tener toda madre gestante en acudir a sus citas médicas. Nos han explicado los doctores que son 5 ecos obligatorios que deberían tener cada madre gestante. El primero, recordándoselo, a las 8 semanas. El segundo eco, entre 11 y 13.6 semanas. El tercero, entre 20 y 24 semanas de gestación. El cuarto, entre las 28 y 32 semanas de gestación. Y el último, entre las 36 y 37 semanas de gestación. Si usted quiere de verdad a su niño, oiga, acuda al primer nivel de salud, que de ahí los van a derivar al hospital.
pero hágalo. Tómese el tiempo de decirles, sabemos que es difícil los turnos, conseguir los turnos, etcétera, pero hagamos un ejercicio de verdad de responsabilidad, se los pedimos de corazón, por esos niños que están por nacer, por esos niños que a veces ni siquiera han pedido venir a este mundo, pero ya que están ahí, démosle la oportunidad y la posibilidad de que puedan llegar en las mejores condiciones. Doctora Leonela, sus conclusiones sobre el tema. Dentro de la principal conclusión es que un bebé prematuro se puede prevenir. La prevención es una nueva forma de mentalidad dentro de la sociedad. Debemos meternos en la cabeza que no debe haber solamente el curar la enfermedad, sino el prevenir llegará. Un bebé prematuro, como lo vuelvo y lo repito, es un bebé al que nosotros tenemos que obligarlo a todo, incluso obligarlo a vivir. Es una personita muy indefensa a la que lamentablemente tiene que venir a un mundo lleno de cables, lleno de vías, llenos de accesos intravenosos, que si bien es lo que le permite vivir, hay que recordar que también le duele. Y efectivamente tratar de evitar llegar a que nazca a esa condición y llega a un estado adecuado es un importante método para poder nosotros disminuir la incidencia de nacimientos prematuros y dar un mejor desarrollo a ese pequeño. Gracias, doctora Leonela, muy amable. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su programa En la Mira. Doctor Giovanni Vera, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre el tema? Bueno, que la principal causa de parálisis cerebral infantil es la prematuridad. Esta es la principal causa. Entonces, debemos combatir la prematuridad porque no queremos tener un problema tan serio como este en nuestros hijos. Es por esto que la recomendación sería acudir a los controles prenatales a tiempo. Además de acudir, no solo es suficiente con acudir y hacerse los 5 ecos que mencionábamos anteriormente, sino tomar la medicación, hacerse los exámenes, estar pendiente de los signos de alarma, como yo les menciono a los pacientes en la consulta. La única persona que sabe lo que sucede es la mamá. Al papá no le duele nada. Perdón. Y al presentar un signo de alarma, la mamá es la primera que lo puede detectar, que se puede dar cuenta de que algo no está bien, de que está presentando contracciones, dolor, algún signo de infección de vías urinarias, alguna situación que no es normal y que si la tratamos y detectamos a tiempo, esto nos va a permitir poder resolverlo y evitar que nazca antes del tiempo. Como yo les menciono mucho a las pacientes, si tienes una infección de vías urinarias y tienes una molestia y recién hace una semana te realizaste un control prenatal, no tienes que esperar hasta que se cumpla el mes para ir al otro control. Si tienes una molestia, tienes que acudir en ese momento para realizar los exámenes correspondientes, dar el tratamiento, evitar que esta infección me desencadene contracciones uterinas y este bebé pueda nacer antes del tiempo. Porque aparte de eso, ya está la infección instaurada y la paciente muchas veces se aguanta en su casa, toma remedios caseros, no va al médico, toma medicación de la farmacia que compró y esto, cuando llega al hospital, ya llega muchas veces solo para dar a luz a un bebé prematuro. Y esto lo podemos evitar desde la propia paciente. Es algo que debemos concientizar, que la prematuridad no es algo tan sencillo, que al nacer prematuro un bebé no le vamos a dejar desarrollar el potencial que pudiese tener. Quizás podemos pensar que el desarrollo fue completamente normal, pero esto no es así. Hay estudios sobre esto que nos indican cómo influye la prematuridad en el desarrollo escolar de un niño, en su vida adulta y en todo el potencial que hubiera logrado alcanzar si es que intraútero lo hubiéramos cuidado de manera adecuada y hubiéramos permitido que llegue a la madurez que tenía que llegar, tanto pulmonar como cerebral, porque el desarrollo del cerebro se completa a los 2 años de edad, ni siquiera es cuando estamos intraútero. Entonces, al nacer antes de tiempo, como mencionaba la doctora, hay que hacer algunos tratamientos que tratan de acelerar estos procesos, pero no va a ser igual. ¿Sí? No va a ser igual y esto es lo que tenemos que tratar de darle la importancia, concientizar y evitar
haciendo el control adecuado del embarazo. Doctores Leonela Toala y Giovanni Vera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes, amigos, ya saben, lo importante es la prevención, señoras que están embarazadas. Evite el sufrimiento posterior de sus bebés y recuerde que la principal causa de parálisis infantil es la prematuralidad, o sea, el nacimiento de niños prematuros. No digan que no se los dijimos, están advertidos, ya lo saben, ¿no? Y además, un niño prematuro es muy probable que no pueda desarrollar todo su potencial. Gracias, amigos, por habernos acompañado hoy domingo a través de su programa En la Mira. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal. Chao.